Bueno, primeramente buenas noches. Somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas que va a realizar una pequeña entrevista al director de la Escuela de Economía, del Colegio de Economistas. Mi compañera va a seguir con las preguntas. Ya, bueno, el tema principal es América Latina frente a la globalización de la economía mundial. El primer subtema es la competitividad de América Latina en la globalización. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho de que ustedes como estudiantes de economía pues tengan interés de saber técnica y académicamente qué pasa en la globalización y sobre todo en América Latina. Como ustedes conocen, gran parte de la producción de América Latina se refiere a materias primas. No tenemos una producción, digamos, competitiva con el resto del mundo, hablándose de cierto tipo de continentes como es China, por ejemplo, como cierto tipo de países como son Estados Unidos y una gran cantidad de países europeos. América Latina se ha caracterizado por ser exportador de materias primas. Una de las materias primas más importantes, hablando de países como Ecuador, ha sido el petróleo. Pero ya yendo a América Latina mismo, no hemos tenido un aparato productivo que sea competitivo, que sea, digamos, igualitario en condiciones, en oferta a los países del mundo. Ya, sigamos con el segundo tema, que es el papel de las multinacionales en América Latina. Ya, América Latina en general ha recibido, digamos, gran cantidad de servicios y sobre todo de ofertas de inversión de las grandes empresas multinacionales. Han sido, digamos, cotizadas porque, como bien manifestaba en la pregunta anterior, no hemos sido nosotros productores, y ha venido pues de alguna manera a renovarse acá, digamos, por la cantidad de demanda que existe en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica. Hablando de Latinoamérica, el país de estrella ha sido Chile, ¿no? Donde ha habido gran inversión extranjera. Estamos hablando que en el año 2014, que es el último dato que se tiene de la CEPAL, hubo alrededor de 34.500 millones de dólares. Siguiendo en ese orden, digamos, Colombia tuvo 18.000 millones, Perú 7.000 millones, Brasil tuvo alrededor de 6.000 millones, Ecuador tuvo alrededor de 700 millones. Entonces, si vemos nosotros la gran diferencia que ha habido en cuanto a inversión extranjera, eso dice mucho de que cómo han incidido las multinacionales en América Latina. Gran parte de la inversión se ha llevado a Chile, también grandes inversiones se han hecho en Colombia y Perú. Ahora una gran pregunta, ¿por qué? Porque son países que han generado, digamos, ya una producción en serie, una producción de mejor calidad que ha entrado y ha podido ser competitivo en el mercado internacional. ¿Por qué Ecuador no ha sido competitivo? Y sobre todo porque no ha habido inversión extranjera en Ecuador. Hay una gran incógnita en las razones que somos organizados, que no ha habido una producción extremadamente satisfactoria y más bien somos un país eminentemente importador. Prueba de ello pues es el déficit que tenemos en la balanza comercial y de hecho pues en la balanza de pagos. Como ustedes conocen, la balanza de pagos está compuesto de varias balanzas. La fundamental pues es la balanza de pagos, la balanza comercial, que no es otra cosa que, como ustedes conocen, importaciones y exportaciones, es decir, ventas y compras. La balanza de servicios también juega un rol importante, sobre todo en países como el nuestro, el Ecuador. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el servicio de la deuda es tremendamente alto, tanto del principal como de intereses. Hablo del principal en capital. Y los intereses, pero que nos comen vivos a los ecuatorianos. Hay una gran parte de deuda externa en Venezuela, que es el primero en Latinoamérica en endeudamiento, el país que, digamos, tiene todos los peros. Después de Brasil, el segundo país en Latinoamérica, después de Brasil, ahora es el último, ¿no?
creo que solo Ecuador le ganamos, somos antepenúltimos, es porque ha habido una política económica totalmente deficitaria, o sea, ha sido incapaz de manejar. ¿Qué puede pedirte una persona que era conductor de un autobús frente a un país en donde está imperando solamente la fuerza? Dejaron una fuerza de choque, gente que vino de Cuba, gente que vino de otros países, donde impera la guerrilla, gran parte de colombianos que han estado en la guerrilla se han pasado como milicianos a Venezuela. Eso ha mejorado mucho la economía, la inversión. Brasil, digamos, Venezuela está en el último país de Latinoamérica. Nosotros hemos tenido, por suerte, grandes ingresos en la parte petrolera, que a pesar de que no han sido, según muchos críticos, administrados adecuadamente, pues ha habido inversión. Una gran inversión en salud, en educación, en seguridad. Muchos aseguran la vialidad, pero creemos nosotros que la vialidad está dada, pero se debe mucho a los contratistas. Entonces podemos hablar de inversión. Ya, muy bien, continuamos. Las brechas tecnológicas de América Latina frente a los países industrializados. Bueno, al no haber habido una cultura de educación superior, sobre todo muy técnica, ustedes saben que recién, hace unos 5 o 6 años, se ha tecnificado la educación superior. Anteriormente, pues los profesores universitarios lo tomábamos o por amor a la camiseta, o porque nos gustaba, o simplemente por entretenimiento, porque era marginal. Ustedes van a reírse, pero yo era profesor de la Universidad Central, de la Católica, de la Salesiana, de la SEG, y terminé siendo profesor a tiempo completo de la ESPE. Pero, por ejemplo, en la Católica me pagaban 7 soles la hora. Entonces yo no podía vivir con eso, era funcionario del Banco Central, y obviamente ganaba por 3 horas de clase en la tarde 21 soles, que no me servía ni siquiera para el taxi, pero sin embargo lo hacía porque estaba permanentemente actualizándome y porque me gustaba, ¿no? Trataba de volver algo que me dio el país, porque yo estudié becado en México y en Estados Unidos. Entonces lógicamente había que volver de alguna manera haciendo conciencia, pero cómo, digamos, vivir de la docencia era relativamente imposible. Entonces, el fruto de eso fue que no salimos profesionales de primer orden. Cuando yo fui a estudiar en México, pues realmente, sin renegar de la universidad, había una diferencia abismal en conocimientos de los compañeros que estaban de Chile, Argentina, México, Estados Unidos, España, una cantidad de becarios. Nosotros tuvimos que, con otro compañero que fuimos del Banco Central, para poder estar al mismo tono, teníamos que estar casi toda la noche en la biblioteca. ¿Por qué? Porque no tuvimos unas bases que eran sólidas como las hay ahora. Y este rato hay una gran cantidad de profesores a tiempo completo que para ser profesor universitario tienen que tener por lo menos título de 4º nivel. Y si es de 5º, mejor. Entonces eso desmejoró un poco. Y al haber desmejorado la educación superior, no había la técnica que debía haber habido per se en países como Ecuador, Perú, Colombia. Colombia se tecnificó un poco más debido a que hubo, por 2 temporadas, en 2 periodos presidenciales, el 90% del presupuesto del Estado le dedicaron a la educación. Que eso tuvo un doble sentido. El primer sentido fue que se tecnificó el país. Ustedes saben que los productos colombianos son los que más compiten en el mundo entero y se han introducido en nuestro mercado, en Ecuador. Porque si a ustedes le ponen un producto colombiano y un ecuatoriano, las 5 de Brasil, yo prefiero el colombiano, por calidad, por duración, por acabados y por todo. Hoy en día hemos hecho conciencia en países como Ecuador y Perú, y se ha tecnificado un poco más. Y ahí teníamos, si hablamos de hilandería, por ejemplo, la hilandería aquí en el Ecuador era incipiente, ¿no? Tenían la gente que hilaba el hilo, la lana
manualmente, ¿no? Y ustedes pueden ver, es histórico, ya se ha ido tecnificando, ya hay máquinas hilanderas. Estamos produciendo tela cruda en el norte del país, en la provincia de Imbabura, pero todavía no tenemos terminados. Esa tela sale directamente, como su nombre dice, tela cruda, a Colombia. Colombia es el terminado, pone más de en Colombia y manda como tela de primer orden colombiana a países europeos, y el famoso casimir inglés, que es muy cotizado por todas las personas del mundo, es elaborado en el Ecuador y terminado en Colombia. Y le venden con el ticket Made in England, ¿no? Y es nacido en nuestras hilanderías. ¿Qué nos falta? Más tecnificación, porque podríamos hacer lo mismo con tela terminada a menor costo, con beneficio para los ecuatorianos y para el país. ¿Y qué considera que hace falta para poder llegar a esas distancias? Mayor tecnificación, mayores facilidades. Ustedes dirán qué tipo de facilidades. El crédito, ¿no es cierto? Un crédito totalmente orientado. ¿Qué ha pasado con la corporación financiera, con el Banco Nacional de Fomento o el Banco Ecuador, que se daban políticamente los créditos? Hasta en eso se metió la política. Si hubiera sido un crédito totalmente vinculado al sector productivo, el país estuviera en mejores condiciones. Pero un telefonazo de él fulano de tal crédito y tanto de crédito. No quisiera especular mucho, pero recuerden lo que pasó en gobierno. ¿A quién le dieron el último crédito? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Hasta hoy están litigando, ¿no es cierto? ¿Quién fue? Una persona que inclusive se hizo pasar por economista. De eso multipliquen por miles, tanto en el Banco de Fomento como en la corporación y en toda la banca del Estado. Comprobado, porque yo trabajé allí. Continuamos. América Latina y la crisis financiera internacional. Bueno, la crisis no lo creó América Latina. Mire, uno de los grandes problemas que se tiene en el mundo este rato y que vino a dar un golpe, digamos, fue la revalorización del dólar. Los americanos optaron por mejorar su calidad de economía y optaron por revalorizar el dólar. ¿Esto qué significó? Que los países que tienen relaciones comerciales, comenzando desde China, tuvieron que devaluar el yuan. Y todos, absolutamente todos los países latinoamericanos tuvieron que devaluar su moneda. Estuve hace exactamente un mes en México y para mí fue una sorpresa que estuve hace 4 meses, estuvo 12 pesos mexicanos por un dólar. Y esta vez que fui estuvo ya a 19, o sea, una devaluación de aproximadamente el 28%. Quisiera hablar de algo que ustedes han palpado y viven de cerca. El peso colombiano se devaluó en el 64%. El sol peruano o índico, como quieran llamar, se devaluó en el 36%. El peso chileno se devaluó en el 22%. Bueno, y así podía seguir mencionando el real brasileño, bueno, todas las monedas de Latinoamérica han sufrido un impacto. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es el efecto? Que las economías aparentemente se restablecieron en cuanto a producción, pueden ser competitivas, pero socioeconómicamente les hicieron pedazos a las personas. Colombia está convulsionada este rato, porque devaluaron la moneda a 64%. Ustedes, estudiantes de economía, saben que eso es muy grave para el asalariado. Nunca Colombia le devolvió lo que perdió cada empleado, cada asalariado, que debió haber reconocido el 64%, ¿no es cierto? Más bien están diciendo que por qué les han reconocido solo el 22%. Es decir, si yo, colombiano, tenía una capacidad adquisitiva de que si un 32, 38%, en términos porcentuales de mis necesidades, tanto de servicios como de los requerimientos normales en servicios como alimentación, vivienda, salud, etc. Este rato bajó ese requerimiento a niveles del 12-14%. Entonces ellos están convulsionados, sino que en la economía no se aprecia
inmediatamente los efectos, ¿no? Lo que está pasando en el Ecuador este rato no vamos a apreciar mañana. Estaremos viendo cuál es el efecto de lo que está pasando este rato en 4 o 5 años. Cuando tengamos que empezar a hacer los pagos de los casi 36.000 millones que tenemos de deuda, en donde ustedes posiblemente, que son todavía muy jovencitas y muchachas, tengan que pagar, digamos, impuestos 3 o 4 veces de lo que estamos pagando nosotros ahora. ¿Cómo es? Puede decir, ¿por qué nosotros este rato estamos preocupados y alegamos y nos pronunciamos en los medios de comunicación? Es porque estamos, digamos, previendo qué va a pasar mañana. Ahorita la gente no se preocupa ni ve el efecto porque no es inmediato en la economía. Pero cuando tengamos que empezar a hacer los primeros desembolsos por deuda a la China, a Alemania, a todos los que nos han prestado dinero, ahí van a ver los efectos, porque no podemos caer en ¿cierto? O sea, quedar mal, no podamos honrar nuestras deudas y tengamos que, el presidente que esté, pues, en guerra que subir la gasolina, el impuesto a la renta, el impuesto a la herencia, bueno, todos los impuestos, ¿no? Hay varios problemas que se nos han presentado, como es la subida del impuesto a la renta, el IVA, que este año no lo van a hacer, porque es un año de elecciones y año político, pero quien sube en el año 2017 va a tener que dar los duros paquetazos que se acostumbraban antes, y ahora van a ser doblemente más duros porque estamos normalizados. Continuamos. Estrategias latinoamericanas frente a la dolarización, frente a la globalización. Sí, son dos cosas diferentes. Bueno, digamos, una de las estrategias que podría darse frente a la globalización es mejorar la producción. De hecho, tenemos que ser más competitivos, ¿no? Si abrimos mercados nosotros, ¿qué significa la globalización? Facilitar la comercialización, ¿no es cierto? Romper las barreras arancelarias, pero para eso necesitamos ser competitivos. Es decir, que el medicamento A que produce el Ecuador sea exactamente igual al medicamento A que produce Colombia, porque si no, no vamos a poder. Si este medicamento es un fármaco de tipo general, como se llama acá, y este es específico, nosotros, como médicos, nos van a recetar esta. Y tratándose de la salud, ¿qué vamos a preferir? De mejor calidad. Ah, que son iguales, no son iguales, por eso uno es genérico y el otro es específico. Entonces, la estrategia antes de abrir mercados es mejorar la calidad de nuestros productos para poder ser competitivos. Y eso va a ser Colombia frente a Venezuela, Venezuela frente a Centroamérica, hablemos de Costa Rica, Panamá, etc. Y igual, Ecuador tendrá que ser más competitivo con Colombia, con Perú, con Chile, con Argentina, etc. Si queremos mejorar, ¿no es cierto? Porque globalizar es abrir mercados. Si abrimos mercados, tenemos que ser competitivos. En caso contrario, mejor no nos metamos. Bueno, queremos agradecerle por este tiempo que nos ha brindado. Definitivamente este tema ha sido muy, muy interesante y nos ha servido de gran ayuda. Muchas gracias. Espero pues que ustedes como estudiantes de economía que van a tener que tomar decisiones políticas en un momento determinado, tengan a bien el prepararse mejor. La mejor preparación es la práctica. Normalmente, y yo a mis estudiantes no les he dicho, yo no les voy a explicar lo que he leído a Marx, lo que he leído a tal o cual autor, sino lo que he vivido en mi país. Yo comencé como un modesto funcionario en el Banco Central, terminé siendo gerente de área, he ocupado puestos importantes como subsecretario, gerente, después por experiencia adquirida, y no he leído, he vivido todo lo que ha pasado en este país. De ahí es que, por ejemplo, alguien que ha estado prófugo de la justicia venga y diga que quiere implementar determinadas normas económicas acá, como es
el timbre cambiario, está viviendo otro país, no está viviendo una realidad como la vivimos nosotros, como la que van a vivir ustedes. Porque los autores, si no es autor nacional, que nos diga Engel o que nos diga Marx o que nos diga cualquiera, qué es lo que pasó en sus países, puede ser un referente, pero tenemos que vivir nuestra realidad. Y nuestra realidad tenemos que vivir, y a ustedes, como futuros profesionales, les corresponde el no solamente estudiar, sino revisar, acercarse acá, acercarse a los bancos, acercarse a instituciones que estén vinculadas y saber qué está pasando. Permítanme que les haga una sola pregunta. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el total de deuda externa que tiene el país? ¿Y cuál es el total de deuda interna? ¿Y cuál va a ser su efecto en la economía a corto y mediano plazo? Bueno, la deuda externa, usted lo mencionó, asciende a más 36 millones, algo así. Entonces esta a largo plazo nos va a causar un grave daño. Por ejemplo, bueno, si se pagara un poco de la deuda, el riesgo país, podríamos decirlo así, minoraría. O sea, los empresarios extranjeros quisieran venir a invertir en nuestro país, pero esto perjudicaría a la gestión pública que haríamos aquí. O sea, no se destinaría dinero a hospitales, así, educación. Eso es lo que pienso. Bueno, lo importante es que per se no es malo la deuda. Desde que uno empieza a asumir responsabilidades, tiene que endeudarse, hay que darse cuidado. Ustedes como futuras profesionales se puede hablar claramente, ¿no? Cuando uno se contrae en matrimonio, ya de acuerdo a las nuevas leyes, tiene su pareja, que nada de malo, el mundo ha cambiado y es más moderno y es parte de la modernidad de eso. Asume responsabilidades. Y una de las responsabilidades es la vivienda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si no tengo bien efectivo, tengo que endeudarme, ¿no? Pero esa deuda es inversión. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a mediano o largo plazo usted está ahorrando y ese ahorro va a ser un capital para usted. Porque otra vez esa vivienda usted le puede hipotecar, hacer otra cosa, hacer otra inversión, etc. Y más que todo la seguridad. ¿Qué es lo que ustedes, como yo, van a perseguir? El bienestar de la familia, el bienestar de la sociedad, que para eso estudia economía, ¿no es cierto? No es para hacernos ricos, ¿no? Es un concepto errado que el economista estudia para hacer dinero. Nosotros estudiamos porque nos debemos preocupar de la parte social. Okay. Estudien bastante. Muy amable, gracias. Muchas gracias.